Ahora que está a punto de comenzar el otoño, la gran prioridad de la política alemana es que las escuelas permanezcan abiertas y las clases sean presenciales. Niños y jóvenes sacrificaron mucho durante este año y medio de pandemia y ahora los padres consideran que para sus hijos ha llegado el momento de volver a la normalidad. Sin embargo, temen que pronto vuelvan las cuarentenas en las escuelas, porque apenas el 63% de la población en Alemania está inmunizado. Esta semana Alemania ha lanzado campañas de vacunación en todo el país porque en comparación con el resto de Europa y pese a las facilidades e incentivos que ofrecen las autoridades sanitarias, los alemanes son más reacios a inmunizarse que sus vecinos. La tasa permanece estancada, el número de infecciones vuelve a aumentar y eso preocupa a los padres que tienen hijos en edad escolar y que aún no pueden vacunarse. Una familia de Berlín con 5 hijos nos cuenta sus temores. Es la hora del desayuno para la familia Philipp. Se preparan los últimos sándwiches antes de que los 5 niños vayan a la escuela. También su madre, Juliana, que es profesora. Después de 1 año y medio de educación en casa y a través de videoconferencia, todos aquí celebran que las escuelas finalmente hayan reabierto. Es muy importante. Adiós a estar en casa y a todas esas videoconferencias. Por no hablar de la tarea después de las clases que no les apetecía hacer. Tenía que motivar a mis propios hijos al tiempo que me ocupaba de mis alumnos. Era terrible. Y ahora solo puedo decir, por fin se acabó. Estoy muy feliz. Ahora puedo volver a ver a mis amigos. Las clases en casa no eran muy divertidas, no eran clases de verdad. Si tenía alguna pregunta, no me podían responder de la misma manera. Familias como la de los Philipp han sufrido especialmente las restricciones provocadas por la pandemia. Ahora padres e hijos esperan que las escuelas permanezcan abiertas durante el invierno, pero los colegios todavía continúan manteniendo ciertas medidas. Salas ventiladas, realización de pruebas diagnósticas con regularidad y mascarillas obligatorias. En Alemania preocupan especialmente las escuelas primarias, porque todavía no existe una vacuna aprobada para niños menores de 12 años. La mascarilla es imprescindible, pero a los más pequeños les resulta muy difícil aprender a leer y escribir si no pueden ver mi boca. Por eso, cuando estoy a cierta distancia de ellos y con las ventanas abiertas, a veces me la quito. Isabel Kroll se siente protegida tras vacunarse contra la COVID-19, al igual que Daniel y Juliana Philipp. Todos esperan que la educación pronto recupere la esencia anterior a la pandemia. Aseguran que ayudaría a una mayor tasa de vacunación entre los adultos. Me solidarizo con las medidas, sobre todo porque veo que mis hijos se ven obligados a no ir a la escuela, a llevar mascarilla o a soportar restricciones que dificultan la enseñanza. Que algunos adultos no quieran vacunarse me parece inaceptable. Pese a la gratuidad y disposición de las vacunas en Alemania, muchos adultos todavía no se han vacunado. La familia Philipp espera que todos se solidaricen para que los niños puedan volver a disfrutar de la escuela. Hablamos de las dificultades de los niños para volver a la escuela en Alemania con Jens Holst, médico y profesor de salud global de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda, que nos acompaña desde Berlín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Holst. Gracias por atendernos. Señor Holst, ¿es justo que los adultos no se inmunicen y con ello pongan en peligro el regreso a la escuela, sobre todo de los menores de 12 años para quienes aún no hay una vacuna? Mira, bueno, que es justo en estos tiempos y en general es un poco difícil decidir eso, porque tampoco no fue justo que en junio, julio, hace un par de meses atrás, los mayores de edad, por haberse vacunado, ya podían celebrar fiestas, mientras que los jóvenes todavía tenían que aceptar las restricciones anti-COVID. Yo creo que más que la pregunta, que justa es una medida, hay que mirar un poco los hechos y como se mencionó en su reporte, lo importante sería asegurar la vacuna de los profesores para proteger a los niños. Pero no hay que olvidar al mismo tiempo que hasta las personas vacunadas siguen siendo contagiosas. A cierta medida, un poco menor, pero siguen siendo contagiosas, así que en todo caso, como ustedes también planteó, hay que insistir en el uso de mascarillas y otras medidas de protección individual.
Los colegios y guarderías siguen manteniendo estrictas medidas de prevención, entre ellas pruebas diagnósticas todas las semanas. Sin embargo, estos test no son obligatorios en las empresas. ¿Tiene esto sentido, hacer esta diferenciación? Bueno, es una pregunta bien retórica, yo creo, porque aquí toca un tema, un punto débil y hasta contradictorio de la estrategia o política anti-COVID-19, porque comparado con la presión que se está ejerciendo cada vez más en los no vacunados, valdría mucho más establecer medidas de protección en las empresas, y ahí siempre hemos quedado muy cortos, porque no son pocos los casos de personas que se han contagiado en el trabajo porque la política nunca ejercía mucho control ni impuso medidas de protección de los empleadores y trabajadores. Señor Holz, se critican mucho las cuarentenas de 14 días en las escuelas cuando ciudadanos que regresan de países de riesgo pueden salir de casa al cabo de 5 días con un test negativo. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, primero hay que considerar con un poco de crítica el concepto de país de riesgo, porque la clasificación depende de varios factores y suele llegar un poco tarde. Segundo, tampoco no hay justificación por tratar diferente a distintos grupos etarios, porque en otras partes solamente se exigen los 5 días de cuarentena y un test negativo. Eso debería aplicarse también en los colegios para minimizar los efectos no deseados en los niños después de regresar a un país que se considera país de riesgo. Díganos, ¿por qué son los alemanes en comparación con sus vecinos europeos tan reacios a vacunarse? Por poner un ejemplo, en España el 75% de la población ya ha recibido la pauta completa, mientras que en Alemania apenas hay un 63% de personas vacunadas. Bueno, hay una serie de factores que influyen. Primero, el sistema de salud tiene impacto. O sea, aquí en Alemania no tenemos un sistema de atención primaria bien establecido. Está muy dividido el sistema de salud, que no facilita la campaña. Pero por una parte hay personas que perciben un cierto riesgo, que no tienen confianza en la vacuna, y por otra parte dicen que la vida media de la vacuna es relativamente corta, y algunos hasta piensan saltar la primera ronda para incorporarse tal vez en un momento más tarde. He escuchado eso en un centro de vacunación donde estaba haciendo turnos de personas que se sentían al final presionados, tanto por la familia como por el trabajo, de vacunarse, pero sin convicción. Y otro factor que influye mucho es la presión que se ejerce cada vez más directamente en las personas, que también por sí misma produce un cierto reacio a la vacunación. Eran las opiniones. Y la protección de la vacuna, el acceso no fue muy lograda durante algunos meses aquí. Señor Holz, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Si algo bueno tuvieron los confinamientos durante la pandemia fueron las muchas iniciativas ciudadanas para sobrellevar mejor el aislamiento, por ejemplo, en el ámbito cultural. Todos recordamos los conciertos y otras expresiones artísticas en balcones y ventanas, las únicas salidas de emergencia en esos duros momentos de soledad. Pues bien, una ciudad del oeste alemán, Bochum, perfeccionó esos conciertos llevando la música favorita de los espectadores hasta la misma ventana de su casa. Un visitante inesperado aparece en la ventana mientras los espectadores esperan impacientes el espectáculo. Tras unos instantes, el show da comienzo. El baterista Simon Kamata ofrece hoy un concierto en este vecindario de la ciudad alemana de Bochum, un concepto ideado durante la pandemia. Tocas para la gente y estás al aire libre. Lo he hecho mucho en el último año y medio. Actuar en esta plataforma elevada justo delante de las ventanas de la gente es algo especial. No es una situación habitual. Es lindo tocar para ellos en la comodidad de sus habitaciones. Este concierto forma parte del llamado Bo Biennale, un festival de arte para los habitantes de Bochum. La iniciativa se propuso crear un espacio para que la gente disfrute de actos en vivo pese a la pandemia.
No cuenta con mucho espacio para tocar. En un concierto normal necesitaría un escenario de al menos 2 metros cuadrados. Apenas tengo 1,20 metros de largo por 50 centímetros de ancho. Simón se encarga de preparar todo antes de seguir a la siguiente ubicación. La plataforma debe ser elevada justo enfrente de la ventana. El equipo ya ha organizado más de una docena de conciertos como este. Florian y Kata son quienes desarrollaron el concepto. Cuando el coronavirus estaba en su punto más alto, pensaron cómo podían seguir organizando conciertos. Pasamos una tarde analizando diferentes conceptos, considerando escaleras y ese tipo de cosas. Entonces se nos ocurrió utilizar una plataforma elevada para elevar a los músicos, para que pudieran ofrecer un concierto exclusivo directamente frente a una ventana. Así, con el público a una distancia segura de los músicos, se seguirían cumpliendo las restricciones sobre el coronavirus. A continuación, los músicos fueron seleccionados por Florian Balta. Algunos de ellos suelen tocar cosas más experimentales, mientras que otros se dedican a la música clásica, jazz, músicas del mundo, todo tipo de cosas. El tamaño de su público también es muy variado. Hoy, Simon Kamata toca frente a una audiencia reducida, pero también ha actuado en vecindarios donde todos escuchaban desde sus ventanas. Sus conciertos siempre son recibidos con gran entusiasmo. Ha sido muy animado. Lástima que mis hijos no estuvieran porque habrían pasado un buen rato. El concierto fue tremendo, es un gran baterista y lo de tener un escenario a 5 metros del piso funcionó perfectamente. Nunca había visto algo así. Aunque el concierto terminó, su efecto positivo permanecerá por un buen tiempo en el ambiente. Ya está aquí nuestro especial sobre la pandemia de COVID. Cuídense mucho y hasta pronto.